Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, qué gusto saludarles en este inicio de semana, en este espacio de la A a la Z, Puebla en Casa, un programa que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestras señales de SET Televisión, de SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras. Esta semana saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, que estará con nosotros apoyándonos. Muchas gracias por tu colaboración, Alejandra. Buena tarde para ti y para todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del estado de Puebla. Recordarles que el pacto comunitario implica 5 acciones que no debemos dejar de hacer, no debemos bajar la guardia para hacer que estos contagios vayan disminuyendo cada día. Cosas muy interesantes y muy importantes, pero a la vez muy sencillas, como lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón. Vamos a hacerlo comúnmente, vamos a decirle a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, que lo hagan normalmente, así como desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común. Mantener siempre esta sana distancia, no hay que evitarla, no hay que olvidarla, 1,5 metros, 2 metros con aquellos que nos rodean, por supuesto sin tocarnos la cara y con la utilización del cubreboca cada vez que vayamos a salir de casa. Vamos a seguir ocupándolo, vamos a seguir usándolo, y si es desechable lo desechamos al regresar a casa, y si es lavable regresaremos y lo lavaremos. Así que son 5 acciones en donde todos estamos haciendo esta gran labor de equipo, porque me cuido yo, te cuidas tú y nos cuidamos absolutamente todos. Es muy importante que sigamos con este ejercicio, esta labor de equipo, y no bajemos la guardia. Hoy es un día importante, esta semana va a ser muy importante para todo el gremio educativo, porque, bueno, primero está con nosotros el doctor Melitón Lozano. Muchas gracias, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Nuria. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy contento de venir a platicar contigo y sobre todo con un tema tan importante como es la vacunación de todos los que trabajan en las escuelas del estado de Puebla. Cuando hablas de todos los que trabajan en las escuelas de Puebla, ¿a quiénes te estás refiriendo? Mira, me estoy refiriendo, en una escuela trabajan obviamente maestras, maestros, pero también intendentes, la gente que nos ayuda con el servicio, secretarias, trabajadoras sociales, médicos escolares en algunos, de personal todo tipo. Administrativo. Personal administrativo, sí. Entonces todos ellos están considerados para el proceso de la vacunación. Y considero que es importante valorarlo, porque en el mundo hay una gran pandemia y hay que vacunar a todo el mundo. Y en el caso de México es vacunar al país. Por lo tanto, hoy que nos toca al sector educativo es digno de valorar, de agradecer y de disponernos para que las cosas salgan bien. Entonces ahí estamos observando que las y los trabajadores del sector educativo pueden registrarse. Ese es el primer paso. Hay que registrarnos. Hay que registrarnos en esa página. Yo ya lo hice, por lo tanto tengo la experiencia viva, real. Y al registrarse colocan su CUR. Y al colocar el CUR les aparece en automático el comprobante de cita. Dice el día, la hora y el lugar en que les toca ser vacunados. Entonces eso facilita las cosas. Ahí está, mira, ese es el código QR, por ejemplo. Ese ahí es el folio de control que vamos a tener. Cuando entramos a la página, que es www.cep.puebla.gov.mx, nos van a aparecer 2 pantallas importantes. Una que dice Manual de Vacunación y otra que dice Inicio de Vacunación. ¿Cuál es la primera que tenemos que dar clic? Inicio de vacunación. Inicio de vacunación. Que es donde hay que registrarse. Y ya nos va a dar esta ficha con el código QR, donde aparece día y hora, lugar en que me corresponde vacunarme. Entonces está sencillo. Por otro lado, hay un documento abajo que es el formato o expediente de vacunación. Ese es, mira, tiene unas líneas punteadas a la mitad. Hay que llenarlo a mano y llevarlo lleno el día en que se presenten a vacunarse, porque una parte es para la brigada y otra parte es para el que se vacuna. El que se vacuna. Es un comprobante que nosotros vamos a tener que conservar. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no pueden imprimir este formato, que no pueden acceder a este formato? Hay alternativas. Bien. Y justo es lo que quiero explicar. Pero primero, quiero garantizar que nadie se va a quedar sin su vacuna. Todos
están considerados. Y sí pido su colaboración, porque de pronto hay poca paciencia para poder buscar alternativas. Entonces sí les pido su colaboración, pido su comprensión y su participación. Explico. Nosotros, para poder considerar al conjunto de la gente que trabaja en las escuelas, ¿qué tuvimos que hacer? Pues pedir los datos a las escuelas. Claro. Nosotros ya tenemos datos de la Secretaría, pero de las que dependen directamente de la Secretaría. Pero de las escuelas particulares no se tienen todos los datos. Además, van cambiando los maestros. Claro. Se despiden algunos, se retiran, entran otros. Por ejemplo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no tenemos nosotros los datos. De ciertos organismos públicos descentralizados como el COBAEP, el CONALEP, no los tenemos. Entonces se los pedimos. Bien. Y en ese acopio de información, pues es obvio que puede haber malos registros. Ni siquiera provocados por nosotros, sino así nos los entregaron. También quiero comentarles de la reticencia que hubo por parte de algunas escuelas particulares que por precaución no querían dar los datos de los trabajadores. Bien. Al no dar los datos, pues es obvio que se complica. Bueno, todas esas fueron peripecias, pero logramos una base de datos. Eso empezó ya hace tiempo, Sí, haciendo esta gran base de datos. Luego la mandamos a la Federación. Y la Federación lo que hace es enviarla a la Presidencia de la República para validar esta base de datos. La depuran y ya no las mandan depurada. Entonces, en este ir y venir, podemos ser conscientes de que puede haber un error técnico. Claro. Pero no intencional, no desorganizado, sino es parte del proceso. Es por ello que algunos no logran llevar a cabo su registro con éxito. Ahora, ¿qué alternativas existe para ellos? Existen 3 alternativas fundamentales. Ya se sacó un boletín, está difundiéndose en diferentes medios y trazamos 3 rutas. Primera ruta, comunicarse a través del correo electrónico atención.vacuna.sep, ahí está, miren, .go.mx. Al mandar este correo, entonces escribo el nombre completo del trabajador, su CUR, su centro de trabajo, la CORDE a la que pertenece y su municipio, obviamente el nombre de su escuela, y ya le generan su formato para que se vaya a vacunar. Perfecto. ¿Esto lo tiene que hacer a Sí. nivel personal o a nivel de institución? Personal, no, Bien. personal, sí, porque son los que tuvieron problemas. Entonces hay un equipo en este momento recibiendo los correos y dando alternativas para cada personal de las escuelas que se quiera comunicar. Esa es una vía. Segunda vía, hay un centro telefónico y quiero decirles que está totalmente activo. La subsecretaria hoy estuvo desde las 7 de la mañana verificando que funciona. Ahí están los teléfonos, miren. A partir de hoy, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí están los teléfonos. Para todos aquellos que nos están escuchando por radio, anótelos por favor. Son las 2 líneas que hemos estado dando de atención telefónica de la dependencia, pero hay uno adicional. El adicional es el 2223 09 55 55. Es muy fácil de aprenderse. 2223 09 55 55. Además de los 2 teléfonos que hemos estado dando para cualquier trámite educativo que usted requiriera, que son el 2222 29 38 20 y también el 2222 29 38 25. Si alguien que pertenece a la comunidad educativa llama a estos teléfonos, ¿qué le van a pedir o qué datos debe tener a la mano? Sí, lo que le van a preguntar es cuál es el problema que tiene, ¿verdad? Entonces los datos que debe tener son los que marca el manual. Bien. Pero el fundamental tiene que ver con su CUR, con el centro de trabajo, en dónde se ubica. Eso es la base. Porque, no lo he dicho, pero lo comento, para definir el día, la hora que le toca, se designa de acuerdo al centro de trabajo. Eso es muy importante. El centro de trabajo es la unidad de referencia para poder llevar a cabo la vacunación. Recordemos que la Secretaría de Educación está dividida en regiones y hay 19 regiones. Les llamamos CORDES, 19 coordinaciones regionales, la 1, la 2, hasta la 19. Entonces consideramos que
como ya todos los maestros están acostumbrados a que allí realizan sus trámites, por lo tanto se decidieron 19 sedes. Entonces las sedes, por ejemplo, la Corde 1 es Huauchinango, la Corde 2 Chignahuapan, la Corde 3 Teciutlán, la Corde 4 Libres y así. Aquí en Puebla hay 4 cordes, norte, sur, oriente y poniente. Y una de ellas es muy grande y se subdividió en 2. Entonces, en este manual, que todos ya seguramente bajaron, aquí está el manual, en este manual viene todo. Vienen las sedes, viene todo. Pero al momento de registrarse, el formato ya les dice todo lo relacionado. Y por último, hay otra, ahí está el manual, miren, lo que debes saber para vacunarte si eres trabajador de la educación. Las fechas del 25 al 29, mira, ahí están los pasos. ¿Cómo prepararme para la vacunación? ¿Cómo prepararme? Ahí está pequeña la letra. ¿Cómo obtengo la constancia? Pero lo leo. Paso número 1, dice ahí, registrarte, ¿sí? Entonces tienes que registrarte. Imprimir qué precauciones debo tener durante la vacunación y qué pasa cuando se termina la vacunación. Exacto. Este es el manual de decir qué hacer de pe a pa, de inicio a Sí, final. ahí están, ¿no?, todas las sedes y las direcciones. Las direcciones. Las direcciones, también. por ejemplo, Corde 1 de Huauchinango es el Hospital General, calle INI número 7, Colonia Fetze, Huauchinango, Puebla. Y así. O sea, es natural que toda la comunidad educativa, sí, sea cual sea su cargo en la así institución, es, digamos, sepa dónde está la Corde. Exacto. Entonces, quiero exponer un ejemplo muy sencillo porque me parece que de pronto estamos así como, por ejemplo, la Corde 16 es Atlisco. Sí. Voy a poner un ejemplo. Resulta que yo soy un maestro que trabaja en Metepec, ¿verdad? Un maestro que trabaja en Metepec. Por lo tanto, pertenezco a la Corde 16, que es Atlisco. Y en Atlisco la vacunación, ahí está en el manual, va a ser en el Instituto Tecnológico Superior de Atlisco. Pero yo vivo en Puebla. Entonces algunos maestros empiezan a quejar, ¿pero por qué me mandan hasta Atlisco si yo vivo en Puebla? Perdón, pero es con base en tus centros de trabajo. En donde se encuentra tu escuela. Entonces, todas estas 19 regiones comprenden determinada región de municipios y las escuelas que se encuentran en esa región son las que deben acudir a esa sede. Claro. Y está en el manual. Entonces, sí les pido que hagan un esfuerzo. La verdad que valoremos que es una bendición tener una vacuna. Claro. Y si yo de todas maneras estuviera trabajando en mi escuela, ahorita lo sienten porque están en su casa, Claro. pero si estuvieran en la escuela, tendrían que ir a hacer un trámite a la Secretaría, por ejemplo, llevar certificados, pues qué mejor que ir a recibir la vacuna para garantizar mi vida, Claro. para proteger mi vida. Yo creo que ahí no tendría que haber reticencia de nadie para ir al lugar y vacunarse. Que corresponde. Que corresponde, Porque si no, exacto, vamos a organizar un caos. Exactamente. Entonces, así está organizada, estimada Nuria. Y la última alternativa, la primera ya la comenté, es el correo. El correo electrónico. Segundo, el centro de atención telefónica. Y tercero, es la mesa de incidencias. Si no lo pudiera resolver, que no lo creo, porque para eso están trabajando, entonces los trabajadores que no encuentren una respuesta favorable, se instalarán en los centros de vacunación mesas de incidencia para apoyarlos. Llega el maestro, justifica, comprueba que es trabajador de alguna escuela, ahí habrá una base de datos para corroborarlo, y ya, listo. Se le dice, maestro, adelante, puede gozar de la vacunación. Entonces, si nos damos cuenta, existen alternativas para resolverlo. Lo más importante es que se va a tener las vacunas suficientes, porque así nos los han garantizado, a quien yo agradezco mucho, a la Federación en el área de salud y de educación ha estado muy atentas. Por parte del IMSS, la doctora Aurora Treviño es la encargada y ha sido una persona muy afable y muy colaborativa en este proceso. Y de la Secretaría de Educación, la doctora Alejandra Mesa, han estado muy atentos. Entonces nos hemos coordinado muy bien. Y lo único que se ha presentado son estas dificultades, como ya les expliqué, derivadas de la base de datos. Pero es algo solucionable y estamos ya
tomando medidas para ello, como lo acabo de mencionar. También lo que puede suceder es que de esa base de datos a lo mejor muchos no van a acudir porque ya se vacunaron, a lo mejor porque cumplieron con las edades en donde se ha estado dando también el proceso de vacunación. Eso es lo otro, que en el segmento, la franja de edad de 50 a 59 tal vez ya se vacunaron o más de 60 y entonces ya no acuden. Bueno, pero pues es, diríamos, las adaptaciones que tenemos que hacer al proceso. Exactamente. Pero lo más importante, y lo reitero nuevamente, garantizamos la vacuna para todos los que trabajan en una escuela, sea del sector público o sea del sector privado, escuelas públicas y particulares, y de todos los niveles educativos, porque alguien puede pensar, tal nivel educativo, ¿no? Todos. CONAFE, organismos públicos descentralizados, por ejemplo, el DGETI, al que pertenecen los CEBETIS, pues no depende directamente de la Secretaría, depende de la Federación, pero están considerados. Por ejemplo, DGETI no se registró con nosotros, mandó su registro a la Ciudad de México. Por lo tanto, cuando la Ciudad de México nos manda la base de datos, pues yo no puedo saber si me incluyó a todos o no. Por eso es que existen ciertos detalles en la base de datos. Pido su comprensión, agradezco su comprensión, para que hagamos estos procesos en caso de que tengan alguna dificultad. ¿Cómo me doy cuenta que yo no estoy registrado o registrada? Claro, al entrar a la dirección electrónica que está señalada, yo coloco mi CUR. Y si mi CUR está correcta y mis datos que fueron entregados a la base de datos fueron correctos, entonces inmediatamente me va a desplegar la página, el código QR, con los datos de día, hora y lugar en que me toca ser vacunado. Si no aparece eso, es que hay algún problema. Si no aparece, no me sale ningún mensaje. Simplemente no aparece como si yo no existiera. Y entonces no me desespero. O me han dicho algunos maestros que aparece otro nombre. Otro nombre, entonces, bueno, que puede ser un dedazo, ¿no? Un dedazo, eso, exactamente. Entonces, pero hay alternativas. Entonces, paso siguiente es escribir en el correo electrónico que se llama atención.vacuna@cepue.gov.mx, ahí incluyendo mi nombre completo, mi CURP, el centro de trabajo, la CORDE a la que pertenezco y el municipio y nombre de la institución educativa. Exactamente. Esa es una opción. Entonces ya logramos, mira, ahí está, lo que hay que anotar, nombre completo del trabajador, la CUR y lo que se señala, porque el centro de trabajo es la clave, ¿verdad? Pertenece a la CORDE. Voy a citar un ejemplo, Chignahuapan en la CORDE 2, y los municipios es Aquixtla, Chignahuapan, Cuautempan, Izcamastitlán y Tetela de Ocampo. Bien. Todas las escuelas que estén en ese lugar van a la CORDE 2 de Chignahuapan. Bien, vamos a suponer, mañana empieza la vacunación para los que tienen cierto tipo de letra, el inicio de su apellido, ¿no? Ahorita nos lo platicas, pero si a mí me tocaría mañana, supuestamente, y resulta que mando el correo electrónico y no recibo respuesta todavía, no me desespero tampoco. Exacto, no me desespero. ¿No? Porque pueden vacunarme cualquier otro día. Exacto, porque tenemos de aquí hasta el día sábado. ¿Cuántos días va a durar entonces? ¿Son 5? Del 25 al 29. Del 25 al 29, por lo tanto sí podemos que se arreglen estos días y que una vez resuelto se le dice el día exacto en que tiene que ir. La otra es que acuda a la sede, se ubique en la mesa de incidencias, explique su caso. Pero yo creo que se puede resolver previo con los pasos que acabo de señalar, en el correo y en los teléfonos. Y entonces, explicando la situación, ya lo resolvemos. Yo hablo y digo, oiga, soy fulano de tal, fíjese que meto mi CUR y me aparece otro nombre. Ok, a ver, denos sus datos correctos. Los verificamos, los arreglamos y ya, se soluciona el caso. A lo mejor no te pudiste vacunar el día que te correspondía, pero te van a dar una fecha posterior, sin problema, dentro de este plazo de aquí, de mañana al sábado. Exactamente, el 25 al 29 todos tienen que ser vacunados y vacunadas, ¿verdad? Puede ser también el caso que algunos no se registraron, o sea, porque he tenido casos. ¿Algunas instituciones? Sí, mi escuela mandó la lista de maestros, pero resulta que yo estaba de permiso y apenas regresé y entonces no me colocó. Pues es obvio que no va a aparecer en la base de datos. Entonces tiene las dos alternativas que acabo de decir, ¿verdad? Bueno, las tres alternativas. Entonces puede haber múltiples casos, pero que los situemos en su justa dimensión y que no magnifiquemos las cosas,
¿verdad? Por ejemplo, el día en que se instrumentó la página, pues todos querían entrar al mismo tiempo, lo cual es positivo por el interés. Claro. Pero pues es obvio que sí se saturó la página. Sí. Y entonces se generó. Ahorita ya no tiene ningún problema, está funcionando de forma adecuada. Son estas 19 sedes, Sí. ¿van a ser las mismas en estos días? ¿O van Sí. a cambiar las sedes? No, Van a ser son las mismas. Exactamente las mismas, si quieres las comento. Por ejemplo, Huauchinango, la sede es el Hospital General de Huauchinango. En Chignahuapan, el Hospital IMSS Bienestar, Chignahuapan número 86. En Teciutlán, que es la Corde 3, el Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán. La Corde 4, Libres, el Instituto Tecnológico de Libres. Cholula, la Corde 5, Centro Escolar Licenciado Miguel Alemán. La Corde 6, que sería Puebla Poniente, es de las más grandes porque ahí se colocó todos los que trabajan en la UAP. Entonces hay dos sedes, una el ISTEP, y el segundo es el regimiento que pertenece a la Sedena, el segundo regimiento. Ahí viene la dirección, Sí. En el manual, por eso sí es importante que descarguen el manual. Ajá. La Corde 7, que es Izúcar de Matamoros, corresponde en el Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas. ¿Que sería Puebla Oriente, digamos? No, ¿O cuál? la Corde 7 es Izúcar de Matamoros. Ah, perdón, sí, Izúcar, sí. Centro Escolar. Es importante porque hubo algunos detalles. Me decían que les estaba apareciendo en un inicio la Universidad Tecnológica de Izúcar. Entonces les dijimos que había un error, que es el Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas. Después tenemos la Corde 8 Acatlán, el Tecnológico Superior de Acatlán. Corde de Tepeaca, Tecnológico Nacional de México, Campus Tehuacán. Puebla Oriente, Centro Escolar José María Morelos y Pavón, el que está cerca de la Secretaría. Puebla Sur, Centro de Convenciones, BUAP. Ahí se vacuna todos los trabajadores de la BUAP. Zacapuastla, IMSS Bienestar, Hospital de Zacapuastla. Ciudad Cerdán, Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Cerdán. Atlisco, Instituto Tecnológico de Atlisco. Tepeji de Rodríguez, Instituto Tecnológico Superior de Tepeji de Rodríguez. San Martín, su sede va a ser, ahorita te la preciso porque aquí tiene un detalle. Zacatlán, Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte. Entonces, todas estas sedes se encuentran en este manualito. ¿Sí? Es y el que también vamos va a descargar. diciendo qué días. San Martín Texmelucan es en el IMSS, Unidad de Medicina Familiar, número 11, Camino a Atlanalapan, Manuel Ávila Camacho, número 625A, Colonia Ojo de Agua, San Martín Texmelucan. Entonces ahí están las direcciones. Y para Puebla entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 2 Poniente, Puebla Oriente, Puebla Norte y Puebla Sur. Exactamente, y la Puebla Poniente, que es donde está más concentrada el número de personas a vacunar, hay 2, el ISTEP y el segundo regimiento. Si su apellido empieza con la letra A, de la A a la G, le va a corresponder el día de mañana, que es cuando se inicia esta vacunación. Sí, es dependiendo de la cantidad. Sí, por ejemplo, si en un lugar se van a vacunar solamente 4,000, pues es obvio que lo divides en 2 días. Claro. ¿Sí? Y entonces será la mitad del alfabeto. Pero si en un lugar se van a vacunar 20,000, entonces se divide en distintas porciones el alfabeto. Ahí está. Está por fechas, ¿eh? Está por fechas. En este manual. Es muy importante que tenga este manual de vacunación que va a bajar justamente de la página de la CEP, cep.puebla.gov.mx. Ahí le van a aparecer 2 pantallas importantes, el manual de vacunación y el inicio de vacunación. En el inicio de vacunación es donde va a meter sus datos, su CURP, para que le den su registro. Y en el manual de vacunación va a tener esta información que nos acaba de decir el secretario de todas las sedes, de todo lo que hay que hacer antes, durante, qué es lo que tienes que imprimir, cuáles son las precauciones que debes tener, qué es lo que debes hacer durante la vacunación, qué es lo que debes hacer al término de la vacunación, y pues es información muy útil para que todos estemos enterados. Cualquier problema de que si no estoy registrada, no, mi CUR resulta que es de otra persona o sale otro nombre y demás, bueno, pues tenemos estas 3 opciones, que es el correo electrónico atención.vacuna@ceppue.gov.mx. Ahí vamos a incluir nuestro nombre completo, nuestro CURP, nuestro centro de trabajo, la CORDE a la que pertenecemos y
municipio y nombre de la institución educativa, además de las 3 líneas que están también ahorita en un momento apareciendo en sus pantallas y que son el 2223-09-5555. Y además de las 2 líneas que la dependencia ha puesto prácticamente desde el inicio de este aprendizaje desde casa y que son el 2222-293820 y 2222-293825. El tipo de vacuna que se va a aplicar es ¿de cuántas dosis? Una dosis. Una dosis es lo que nos ha informado la Secretaría de Salud Federal y Estatal, es la vacuna CanSino, la cual corresponde a una sola dosis. Entonces también considero que es una ventaja grande porque las sedes son 19 a lo largo y ancho de todo el estado y regresar 2 veces siempre complica la logística, tanto para los organizadores como para los que se vacunan. Por lo tanto, agradezcamos que es una sola dosis y listo. Y lo importante aquí también es que todos los que laboran en estos centros educativos privados y del Estado y del municipio, los municipios y demás, no importa la edad que tengan. Tiene que ser de 18 en adelante. De 18, sí, claro. 18 en adelante, como lo marca la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría Federal y Estatal, de 18 en adelante, porque en las escuelas también es una gran ventaja, ¿verdad? Porque hay gente de 20 años, 25, todos ellos ya tienen derecho a vacunarse y por lo tanto hay que aprovecharlo al máximo. Hay que aprovecharlo porque, bueno, ¿cuándo les tocaría a los de 18 en adelante? Sí, no sabemos todavía. En cambio, con esta propuesta de vacunación de todo el segmento educativo, pues es una de las grandes ventajas. Sí, una gran ventaja. Así es, secretario. Y bueno, esta semana vamos a estar platicando con personal, por supuesto, de diferentes niveles educativos para hablar de esta 7ª sesión de Consejo Técnico. Ah, sí. Bueno, antes de pasar a ese tema, quisiera comentar que hagamos equipo, que exista mucha colaboración y que cuidemos mucho la parte ética. No pretendamos que vaya a vacunarse otra persona que no sea trabajador de la educación, porque eso puede pasar. Pues aprovecho para llevar a alguien de mi familia y la paso como maestro. No, porque eso complica el proceso. Claro. Porque obviamente tiene que pasar por una validación y va a ser penoso decirle no le corresponde. Entonces actuemos de forma responsable, con mucha ética y las cosas saldrán bien. Y acudiendo al lugar donde pertenece nuestra institución educativa. Eso es muy importante también. Muy importante y relevante porque esa es la base de la organización de las sedes. Bien. Y bueno, regresando un poquito rápidamente, ya no nos queda mucho tiempo, pero esta semana iremos detallando cómo va lo de las fases para el reinicio, ¿no? Sí. Yo creo que en el próximo programa podré compartirles cuál es el diagnóstico que tenemos. ¿Cuál es el diagnóstico? Porque todo son etapas para la preparación, desde tener a las escuelas en condiciones físicas adecuadas, como la preparación para los docentes, y a eso corresponde el Consejo Técnico Escolar. Este consejo que se llevó a cabo el anterior viernes, pues es obvio que está reflexionando sobre cómo atender a los alumnos en la presencialidad y cómo tenemos que prepararnos. Entonces, esta reflexión permanente tiene que ser de los maestros, de los papás, de los alumnos, para que todos lleguemos preparados y actuemos de forma corresponsable, porque ahorita ha estado pululando mucho esta noticia de que 2 estados que estaban en verde regresaron a clases y nuevamente volvieron a amarillo y se tuvieron que suspender las clases. Entonces muchos alertas y así como magnificando las cosas. Creo que ese va a ser el pan nuestro de cada día. Sí. O sea, recordemos que cuando regresemos a la presencialidad, ante el primer caso, esa escuela tiene que parar. Y así va a ser. Y seguramente se irán 14 días a su casa y después volveremos, porque de lo contrario estaríamos condenados a jamás regresar a la presencialidad. Así es. Con el consecuente daño para la formación de seres humanos, que es la finalidad fundamental de la educación, formar seres humanos. Entonces, creo que sí tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias y actuar de forma colaborativa, en equipo y responsable. Muchas gracias, como siempre, Gracias, Lozano. Muchas gracias también a Alejandra Varela García. Y mañana tenemos una cita en punto de las 12 en este espacio de la A a la Z Puebla en Casa. Por lo pronto, que pase una excelente tarde. Gracias. Esto fue
De la A a la Z. Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.